sobre temas de gran importancia y sobre todo lo que concierne a lo que es evaluación formativa e instrumentos de evaluación. Muy bien, maestros. Es importante recordar, maestros, nuestras normas de etiqueta para tener en cuenta, pues, una adecuada exposición y sobre todo, pues, tener que comprendernos y entendernos también la información respectiva en esta noche. Primero, hay que conectarse, obviamente, a tiempo a las actividades correspondientes. También de esa manera mantener apagado el micrófono y cámara y encendido cuando lo requeramos, ¿ya? Es necesario también ser respetuosos y empáticos de los comentarios que se generen en algún momento. Realizar consultas a través del chat. Tenemos esos medios ya necesarios, que es de chat y también lo que es a través de la activación del micro. Y levantamos la mano cuando deseamos participar. Bien, maestros, entonces tenemos estas normas en esos medios virtuales que es de gran importancia para que de esta manera pues generemos una participación y sobre todo el entendimiento y la comprensión de todos. Entonces tenemos el día de hoy las actividades a desarrollar y el propósito ya del día de hoy es fortalecer el desempeño de los docentes en la formulación de criterios de evaluación para lograr la retroalimentación efectiva. Hoy, maestros, vamos a compartir algunas estrategias también dentro de la retroalimentación, porque creo que son pertinentes y adecuadas, ¿no? En un determinado momento, creo que ustedes también es parte de la participación constante, ¿ya? Vamos, maestros. Entonces, arrancamos con el desarrollo. Me gustaría, maestros, ya tener en cuenta esas preguntas. Mayormente queremos que cada uno de nosotros participemos aportando nuestras experiencias y también el conocimiento respectivo en relación a lo que es nuestras competencias profesionales. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los tipos de retroalimentación que realizan o usted realiza con sus estudiantes? Empezamos el chat. Maestros y maestras, pueden ya empezar a contestar esta primera pregunta para ir recordando un poquito de la actividad anterior. ¿Cuáles son esos tipos de retroalimentación que realiza con sus estudiantes? Pueden escribir, por favor, evaluación formativa, perfecto, en general, ¿ya? Pero ¿qué tipo de retroalimentación estamos haciendo? Muy bien, gracias, profesora Nora. Buenas noches con todos. Nuevamente ahí los maestros estamos saludando. Gracias, 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 maestros. Muchas gracias, maestra. Muy amable por su respuesta. Soy Raúl, bienvenido. Son la reflexión o la reflexiva o descubrimiento. Perfecto, gracias, profesor Raúl. Vamos, escribamos todos. Según lo que hacemos esas actividades con nuestros estudiantes, ¿cuál es ese tipo o tipo de retroalimentación? Reflexiva por descubrimiento, gracias. Milena, reflexiva, perfecto. Vamos, todos tenemos la condición. A ver, por ahí de repente alguien pueda comentar, puede activar también su micro, ¿no? Profesor Alexander de repente está queriendo activar su micro, puede o tiene la palabra para que pueda participar. Mili, por descubrimiento reflexiva, muchas gracias. Liliana reflexiva, Mirta reflexiva por descubrimiento. Interesante, muy bien. Listo, el día de hoy entonces va a permitir hacer esos criterios de evaluación para poder pues ponerlo en marcha y poder desarrollar esos tipos de retroalimentación ya mencionada en la actividad anterior. Ya, también me dice reflexiva por descubrimiento. Muy bien, maestros. Muchas gracias por sus respuestas, muy amables y son muy asertivas. Gracias por ese aporte, el reporte reflexivo, obviamente, en esta tarde. Que la vez también buena noche, ya son más de las 7. Entonces, ¿cuáles son los tipos de retroalimentación que realizamos con estudiantes? Ya ustedes lo mencionaron. Muchos como con frecuencia de repente la descriptiva y otra la retroalimentación ya por descubrimiento reflexiva, ¿no? Entonces, vamos a rescatar, a rescatar acá algo muy importante. ¿Cómo se da esa retroalimentación? Obviamente, desde el punto de vista del docente, su papel. El papel del docente, ya, simplemente para hacer un reencuentro importantísimo, ¿ya? Tantísimo, ¿ya? Muchas gracias, gracias, profesora Elizabeth, muy amable. A ver, según la calidad de la retroalimentación que brinda el docente frente a la necesidad de aprendizaje, tenemos ahí también, ya mencionado, lo que es
la retroalimentación reflexiva por descubrimiento. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Ya? Como estrategia, ¿cuál es nuestro rol? El docente va a ser un guía para nuestros estudiantes, para que descubran cómo mejorar ese desempeño. ¿Ya? Y eso vamos a hablar con estrategia, maestro, esta noche, por eso creo conveniente partir de acá, para ver como estrategia estos tipos de retroalimentación. Y luego abordamos ya los criterios de evaluación. ¿Listo? Entonces, siempre el docente va a ser el facilitador, el guía, el mediador de los aprendizajes, especialmente para lograr estos desempeños y las competencias respectivas, apuntando a lo que es el estándar. Siempre vamos a repetir constantemente esos criterios. La retroalimentación descriptiva, ya el docente, ¿cuál es la función que va a realizar? Va a describir los aciertos y dificultades, sugiriendo en detalle su quehacer para mejorar. Ya entonces el maestro va a permitir que se describa esas actividades o ese proceso que hace el estudiante y al mismo tiempo también el estudiante va a realizar esas acciones, ¿ya? Y con el fin obviamente de ir mejorando. La elemental, ojo, esta elemental simplemente es darle la respuesta correcta o bien resolver el ejercicio al estudiante. Ya, la elemental que ese día hemos visto algunos ejercicios, simplemente pues acá el docente la función es dar la respuesta o simplemente generarle pues el ejercicio, ¿no? O la resolución del ejercicio respectivo. Y tenemos también una retroalimentación incorrecta. Y muchas veces también como docentes hemos incurrido esta parte, ¿no? Indicar que algo es correcto, pero la respuesta le damos de manera incorrecta en muchas de esas oportunidades y luego retomamos, ¿no? Dándonos cuenta que en algún momento pues, ¿no? Hemos estado en un error, ¿no? También generamos esa parte. Entonces, esa es la labor del maestro dentro de lo que es la retroalimentación. Maestro, vamos. Vamos por acá dos preguntas más. Vamos con la primera. ¿Cuál es la importancia de la retroalimentación? Solamente estamos haciendo un recordatorio, una retroalimentación del tema anterior. ¿Cuál es la importancia de la retroalimentación? Podemos escribir o activar su micro. Vamos, maestros. Chat activado. Pueden escribir su respuesta, maestros. A la respuesta, a la pregunta, perdón, ¿cuál es la importancia de la retroalimentación? ¿Cuál es la importancia de la retroalimentación que realizamos con nuestros estudiantes? Simplemente estamos recordando, maestros, por favor. A ver, muy bien, profesor Raúl, muchas gracias por esa participación activa, siempre comprometido con esa forma, direccionar el logro de los aprendizajes. Perfecto, gracias, profesor Raúl, muy amable, profesora Nora. El estudiante reflexione. ¿Cuál es la importancia de la retroalimentación, maestros? Hablamos de una educación nuevamente interactiva, reflexiva y cómo lo podemos poner en práctica al momento de compartir nuestras experiencias. Mir también dice lo siguiente, es importante porque mediante la retroalimentación se consolida el aprendizaje. Kelly Valdés, muchas gracias maestra. Reforzar aquellos aprendizajes en los que los estudiantes tienen dificultad. ¿Cuál es la importancia de la retroalimentación, maestros? Vamos, muchas gracias con sus respuestas. Todos tenemos la condición. Somos 30 docentes que estamos en sala. Vamos todos, si es posible, escribiendo. Todos están invitados a participar. Yesenia, apoyar al estudiante a seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. Perfecto, ¿no? Miren, qué importante esa forma de que nuestra labor como maestros, donde radica en apoyar constantemente a los estudiantes. Profesor Grifredo, conocer sus progresos de aprendizaje. Excelente, conocer sus progresos de aprendizaje. ¿Y cómo lo conocemos? A través de los criterios de evaluación. Muy bien, maestros, vamos. Todavía tenemos tiempo. Entonces vamos a partir, sigan escribiendo, maestros. Vamos a hacer una forma de juntar cada una de las ideas y sistematizarla de manera que dé respuesta a la interrogante. ¿Ya?
Nos dice lo siguiente, direccionar a los logros de los aprendizajes gracias a los criterios de evaluación y partiendo de las múltiples necesidades y oportunidades que tienen nuestros estudiantes, podemos nosotros pues abordar ese papel fundamental que es el acompañar, que es direccionar, que es retroalimentar constantemente a nuestros estudiantes para el logro de sus aprendizajes de una manera significativa y de manera integral. Ojo, dos palabras claves, de manera significativa. Aprendizajes significativos que sean, pues, puestos en práctica en su vida cotidiana y permita resolver algunas dificultades o problemas dentro de su vida, ¿no? Social, personal o familiar. El estudiante reflexione, gracias a los criterios de evaluación, las preguntas constantes, las estrategias que podemos utilizar, el papel fundamental del docente es que realice esa reflexión conjuntamente con el estudiante y al mismo tiempo también el estudiante pueda reflexionar cómo está aprendiendo, qué dificultades tiene y cuáles serían esos propósitos que pueda él mismo también darse cuenta para lograr sus aprendizajes. ¿Qué más tenemos? Consolidar el aprendizaje, perfecto, es interesante. Reforzar aquellos aprendizajes en los que estudiantes tienen dificultades, perfecto. ¿Y cómo lo realizamos? A través de ese seguimiento, el monitoreo y también la parte diagnóstica. Cuando nosotros diagnosticamos qué es lo que el estudiante todavía tiene esas necesidades, entonces la retroalimentación nos va a permitir reforzar estos aprendizajes. Entonces, maestros, tenemos esa característica fundamental de que como docente tenemos que reforzar esas necesidades, dificultades, ¿no? Que representan nuestros estudiantes. Seguir avanzando en el proceso de aprendizaje, perfecto. Conocer sus progresos de aprendizaje también. Superar las dificultades y lograr los mejores aprendizajes. Muchas gracias, profesor Wilfredo. Conocer su progreso de aprendizaje. ¿Cómo lo conocemos? A través de los criterios de evaluación en relación a las competencias, a las capacidades y también directamente a los estándares. ¿No? Ese nivel de progreso nos dan los niveles, obviamente, en el cual se encuentran nuestros estudiantes en relación a los criterios de evaluación, ¿no? Y en relación también a lo que es los estándares. Perfecto. Muy amable, colegas. Abordamos la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de cada uno de nosotros, maestros, gracias por sus respuestas, gracias por esa participación e interacción. La finalidad es que cada uno de nosotros compartamos, ya compartamos esas experiencias desde nuestras experiencias propias con nuestros estudiantes. Entonces, a partir de ahí, la siguiente interrogante es, ¿qué estrategias utilizas para retroalimentar? ¿Qué estrategias utilizas para retroalimentar? Podemos escribir maestros o también pueden activar su micro, ¿ya? ¿Qué estrategias utilizas para retroalimentar? Adelante, maestros. Pueden escribir o pueden activar su micro. Entonces, vamos a dar respuesta. Colegas, por favor, todos están invitados a escribir por medio del chat o activar el micro para responder a esta pregunta. ¿Qué estrategias utilizas para retroalimentar? Para que nuestra retroalimentación sea oportuna, efectiva, objetiva, que sea una retroalimentación democrática. Muchas gracias, profesor Guillermo. Bienvenido. Muy bien, vamos a lo siguiente. Entonces, Nora nos dice a través de preguntas al grupo o individual. Perfecto. Tres estrategias, ¿no? Grupal, individual y tres de preguntas. Profesor Wilfredo, utilizar preguntas guía. Perfecto. Preguntas y repreguntas. Contrastar las evidencias con los criterios de evaluación. Perfecto, muy bien. Maestros, compartamos nuestras experiencias desde las múltiples estrategias que existen para retroalimentar. Hoy vamos a conocer alguna más. Tenemos bastante estrategia, maestros.
En algún momento también comentarles, maestros, vamos a dictar también un curso más adelante, todo lo que es estrategias, tanto para el desarrollo, tanto para evaluación, tanto para diagnosticar, ¿no? Y un conjunto de instrumentos que vamos también a utilizar. Ahora, maestros, ¿qué estrategias utilizamos para retroalimentar? Ya tenemos lo que es utilizar preguntas guía a través de lo que es también, ¿no? La profesora Belsi nos dice lo siguiente, hacer preguntas referente a las dificultades presentadas para que ellos mismos descubran el error. Ajá, descubrir el error. Realizar preguntas precisas. ¿Ya? El detective, habíamos hablado una estrategia, el detective, buscar el error más frecuente dentro de sus actividades que tienen dificultades, ¿no? Muy bien, vamos maestros. Una respuesta más, por favor, para dar respuesta a esas dos preguntas. Podemos escribir en el chat, por favor. Me dice Juan Castro, Ochoa, realizar preguntas precisas. Ángel Celada, ejemplo de carácter crítico reflexivo. Ah, un tema muy importante cuando hablamos que nuestros estudiantes crítico y reflexivo. ¿Qué estrategias utilizamos para ser crítico reflexivo? Tema bastante amplio, por eso que hablar de lo que es evaluación es bastante amplio y complejo, ¿no? Y por ello hablamos también cómo generar que actividades o estrategias que mi estudiante sea crítico, reflexivo y autónomo. A través de ejemplos, ¿no? A través de ejemplos me dice, profesora Celada, ejemplos de carácter crítico, reflexivo. Muy bien, maestros, sigamos escribiendo mientras vamos ya nosotros también avanzando con el desarrollo de las actividades en esta noche. Entonces, estas preguntas me permite o nos permite determinar cuánto conocemos acerca de lo que es la retroalimentación, ¿no? Cuáles son los tipos de retroalimentación, la importancia de la retroalimentación y qué estrategias utilizamos, ¿no? En el momento que retroalimentamos a nuestros estudiantes. Bien, maestros, vamos a ir reflexionando un poquito más. A ver, en esta parte, vamos a ver, ya maestros, en esta parte, la evaluación siempre es un proceso y no un suceso. Maestros, vamos a analizar, ¿no? Esta pequeña, bueno, este pequeño texto. Vamos a leerlo, por favor, maestros, con detalle y vamos luego a responder una pregunta, ¿ya? A leer y reflexionar, por favor. Bien, maestros. Entonces, tenemos ahí esa pequeña, bueno, pequeño texto como historieta. Dice, para que la evaluación sea justa, todos realizarás o los van a realizar la misma prueba, vas a subir a ese árbol. Maestros, ante esta situación presentada, donde tenemos animalitos, ¿ya? Para que ellos puedan tener la misma forma de evaluación, tienen el mismo reto que van a subir el árbol, ¿no? Son diferentes tipos de animales con diferentes habilidades, con diferentes características. Entonces, maestros, ante esta situación, ya, ante esta situación, vamos a terminar algunas opiniones, ¿ya? Entonces, vamos a escuchar algunos comentarios, por favor, a razón de esta imagen. Muy bien, vamos a escribir al chat. ¿Qué opinión te genera la imagen? ¿Ya? ¿Qué opinión te genera la imagen? Lo voy a retroceder nuevamente, ¿ya? Para que sea justa esta evaluación, van a hacer el mismo reto de subir ese árbol, cada uno de los animales, sabiendo que cada uno tiene sus características,
habilidades diferentes. A razón de ello, entonces, según la imagen, ¿qué opinión te genera, maestro y maestra, esta noche? A responder en el chat. Bien, muchas gracias. Gracias, maestros, por sus comentarios. Todos están con la capacidad de describirle esa imagen, realizar su comentario y sobre todo cuál es esa opinión que se genera, pues, de tener que evaluar de la misma forma a todos los integrantes con el mismo reto. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, profesora Senia. Pero antes tenemos un comentario por acá. Tenemos Maricielo. ¿Ya? Maricielo, todos tenemos diferentes formas de aprender y de hacer las cosas diferentes, con diferentes estilos de aprendizaje. ¿Ya? Todos tenemos diferentes formas de aprender, es muy cierto. ¿Sí? Entonces tenemos que enfocarnos que nuestro estudiante es distinto al que está a su lado. Entonces cada uno tiene sus propias características, sus propias necesidades y aprende de diferentes formas y diferente estilo. Ángel Celada me dice lo siguiente: a veces el docente evalúa sin tomar en cuenta las necesidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes no son las mismas. Excelente, gracias, profesor Ángel. No, es muy cierto. Muchas veces generamos un solo tipo de evaluación para todos, entonces no estamos teniendo en cuenta sus ritmos ni estilos de aprendizaje. Profesora Yesenia, para evaluar a nuestros estudiantes es necesario considerar la forma que puede demostrar su aprendizaje. No todos hacen la misma manera. Perfecto. Se puede dar la actividad, pero teniendo en cuenta sus formas, estilos, conocimientos, experiencias, ¿no? Y características que pueden ellos representar. Por ello, cuando hablamos de evaluación, tenemos que mirar de diferentes ángulos, diferentes necesidades, diferentes posturas o, en este caso, formas de cómo el estudiante lo puede generar ese resultado o elaborar su producto de evidencia. Ya, maestros, entonces, miren, qué importante es compartir esas ideas con ustedes, profesor Raúl. Es una evaluación tradicional, sin tomar en cuenta diferentes habilidades, estilos de aprendizaje. Perfecto. Esa imagen nos hace recordar de cómo nosotros hemos sido evaluados, ¿no? De una manera, pues, se puede decir de una manera genérica, un solo examen para todos. Todos teníamos que tener esa característica de generar, pues, conocimientos, más está enfocada a conocimientos, que habilidades, destrezas, actitudes, no valores mismos. Entonces es importante por ahí involucrar que la evaluación hoy en día tenemos otras características y debemos tener en cuenta sus necesidades características de los estudiantes. Wilfredo, todos tendrán la misma intención, pero no el mismo resultado. Perfecto, ¿no? Resumiendo, gracias, profesor Wilfredo. Resumiendo, ¿no? Puede tener la misma indicación, pero con resultados muy diferentes, con posturas de acuerdo a las necesidades. Marta, los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje para aprender. Excelente, gracias. Delcy, que cada uno busca la forma como subir al árbol, entonces cada estudiante tiene sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. Excelente, muy bien resumido, gracias. Liliana, muy buen- muy buena imagen, ya que nos muestra que cada estudiante tiene distinta perspectiva de aprender. Juan Carlos, o Juan Castro, perdón, todos tienen habilidades distintas, pero no quiere decir que nos limite a hacer otras de aquellas que tenemos esas habilidades. eh, nos, nos hace para comparación, ya que todos somos humanos, solo que no les gusta. Ya, perfecto. También hay que tener en cuenta sus intereses, ya. Hay que tener en cuenta sus intereses de cómo nosotros evaluamos a nuestros estudiantes. Elisenda, que la evaluación debe ser diferenciada según sus características. Gracias. Muy bien, gracias, maestros. Qué interesantes sus comentarios. Gracias por sus aportes. Muy bien.
Entonces, a razón de ello, vamos a ver algunas estrategias más dentro de lo que es la evaluación formativa, especialmente, ¿no? La retroalimentación y estas estrategias son fundamentales. Muy bien. Los oradores de repente quieren intervenir. Muchas gracias, pues, oradores. Muy bien. Gracias. Muy bien, vamos a ver entonces dos aspectos fundamentales. La clase anterior habíamos hablado todo lo que concierne a lo que es la estrategia de Rebecca Hanowitz. Hoy hablamos lo que es la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. ¿Sí? Daniel Wilson. Vamos entonces a abocarnos cómo lo utiliza esta estrategia, cuáles son los pasos, ¿no? Dentro de ello, los peldaños mismos, porque hablamos de la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. Muy bien, esta estrategia es muy útil para que hagamos nosotros la retroalimentación de manera efectiva, oportuna con nuestros estudiantes, teniendo en cuenta algunas características, ¿ya? Por ejemplo, al momento que vamos a hacer esa retroalimentación, debemos tener algunas pautas donde, como maestro o maestra, debemos tener esos pasos que nos propone, pues, Wilson. Muy bien, vamos a estudiar cada uno de esos pasos, esos peldaños, para entender qué es lo que voy a hacer y qué tipo de pregunta voy a formular. ¿Ya? Entonces, vamos a especificar cada uno de esos pasos. Cada uno de esos pasos vamos a especificar qué tipo de pregunta lo podemos realizar a nuestros estudiantes. Puede decirse, Wilson nos presenta lo que es la escalera de la retroalimentación, teniendo en cuenta cuatro aspectos: clarificar, valorar, expresar inquietudes y sugerir, que tienen relación con lo que concierne a asumidos procesos o semejantes procesos con lo que es Rebecca Hanowitz. ¿Ya? Entonces, yo docente, al momento que voy a clarificar en ese proceso, ¿qué acciones voy a hacer? Voy a hacer preguntas, ¿ya? Para hacer ese proceso de clarificación, como maestros tenemos que tener estas acciones, hacer preguntas, ¿ya? Esas preguntas que conduzcan al estudiante poder describir, poder aclarar, poder generar o absorber dudas tanto desde el maestro como del estudiante, ¿ya? Entonces, hacer preguntas para clarificar las ideas que comparten los estudiantes sobre su trabajo se realiza antes de ofrecer la retroalimentación. Entonces, que quede claro, para clarificar es que yo debo tener claro qué es lo que me está presentando el estudiante, qué es lo que me está presentando, qué me está indicando en cada uno de sus evidencias. Entonces, lo vamos a utilizar esa clarificación antes de realizar la retroalimentación. Hacer énfasis en los puntos positivos. Ya, cuando hablamos de la valoración, yo tengo que valorar y empezar del punto o lado positivo de mi estudiante y el punto positivo de sus evidencias. Pero el eje fundamental es la evidencia, sin descuidar el estado emocional de mi estudiante o de mis estudiantes, ¿ya? Porque debemos entender que estamos en una formación autónoma de valores y ser críticos analíticos para ser significativos dentro de lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, dentro de la valoración, tengo que hacer énfasis en los puntos positivos o sobresalientes, ¿no? Que me va a generar esa forma de interacción con mi estudiante, en las fortalezas, aspectos interesantes y los comentarios de manera honesta. Ya no podemos también en este caso generar una idea que no sea objetiva para mi estudiante, que no sea real, ¿sí? Entonces por ahí tenemos que nosotros al momento de mencionar esa valoración hay que también ser honesto con nuestros estudiantes. En lo que concierne a expresar inquietudes, expresar preocupaciones, dificultades o desacuerdos en forma de preguntas auténticas con algunas de las ideas en cuestión. Esas inquietudes es importante no solamente de preguntas directas, sino unas preguntas que sean comprensibles, que sean reflexivas y sobre todo de que esas inquietudes generen esa forma de comprensión y esa comunicación a la vez entre estudiante y docente. Por lo tanto, es importante que el estudiante
Emite esas inquietudes al docente para ver, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de inquietud o duda que tiene a razón de toda lo cual actividad que no está quedando claro? Y aparte el docente también emitir algunas interrogantes que permitan esa reflexión. Y finalmente, ese proceso, que viene a ser lo que es sugerir, finalmente ofrece sugerencias que se convierten en último toque para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de la comprensión. Hay que ver estos pasos, ¿no? Con detalle. Por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta me voy a hacer? ¿Ya? Miren acá en clarificar. Vamos a ver. Primero, para que yo clarificar, tengo que tener una evidencia. ¿Sí? Por ahí partimos en este caso. Tengo una evidencia. Yo me voy a lanzar a la pregunta a mi estudiante. ¿Qué observas en tu, si es por ejemplo, vamos a hablar que sea una historieta, ya vamos a hacer algo objetivo para entendernos, ¿sí? Mi estudiante ha producido una historieta sobre cuidado del agua, ya, repito, los estudiantes han producido una historieta sobre cuidado del agua. Entonces hablamos de decir, van a producir una historieta sobre cuidado del agua, entonces me va a indicar, obviamente que estoy hablando de la competencia, escribe diversos tipos de textos en lengua materna, ¿sí? Y obviamente con sus capacidades, ¿no? Los desempeños y en relación a los estándares, debo tener mi instrumento de evaluación que puede ser una ficha de observación, que puede ser de repente una escala valorativa, que puede ser una rúbrica, que puede ser tener en cuenta un cuaderno de observación también, o un cuaderno de campo. Entonces voy a tener el instrumento pertinente. No puedo generar muchos instrumentos, solamente puedo yo utilizar uno para que sea objetivo con mi criterio de evaluación. Entonces, arrancamos. Yo mencionaría a mis estudiantes ya, de acuerdo a lo que es la historieta. Primero, ¿qué ves? Obviamente es un nuevo producto. ¿Qué observamos a partir de lo que es historieta? Me va a decir imágenes. ¿Qué observas en su historieta? Imágenes. ¿Qué más observas? Texto. ¿Qué más observas? De repente hay una representación, algunos de repente símbolos, signos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo estoy buscando ahí es que a partir de esas previas preguntas, yo clarificar lo que el estudiante me está representando y al mismo tiempo también pueda describirlo y entenderlo. ¿Sí? Y además, ¿qué datos brinda en el caso? ¿Qué datos me está brindando? ¿Sobre qué me está hablando la historieta? Que me está diciendo sobre el agua. Entonces, cuando el momento que vamos, simplemente estoy dando una forma de visualizar de manera genérica para que mi estudiante tenga claro sobre qué vamos a tratar en la retroalimentación. Y digo, aparte de repente de lo que es el cuidado del agua, ¿hay otra información que esté dentro de lo que es la historieta? Me va a decir sí o me va a decir no, o de repente alguna idea complementaria que me ha sugerido, ¿no? Entonces, esas preguntas van a consolidar de manera general. Entonces, para clarificar, entonces, formular preguntas para crear una idea o aspecto y asegúrate que tu estudiante comprendió las ideas y acciones realizadas en la actividad de trabajo o proyecto desarrollado. ¿Qué preguntas podemos formularnos? Explícame con mayor detalle, a ver, ¿cómo les haces tu historieta? Cuéntame, ¿sí? Cuéntame, ¿cómo les haces tu historieta? ¿Me puedes repetir más despacio el ejemplo, por favor? ¿Qué ejemplos pusiste? ¿Qué ejemplos optaste en tu historieta? ¿Cuál es la intención que me quisiste representar con esa imagen? Dijiste que se podía hacer así, ¿no? Me representó esas preguntas. ¿A qué te refieres con esta idea? Entonces, cuando ya empezamos este tipo de preguntas, ya empezamos obviamente a clarificar y también inducirnos a paso cómo el estudiante puede inmiscuirse en lo que es ya el desarrollo mismo de la retroalimentación. Estoy en lo correcto porque en algún momento dice, una historieta de representación sintetizada de un tema, estoy en lo correcto. Tu idea trata sobre, dame un ejemplo más o indícame de repente un ejemplo más que tú me quieras representar. Dime, ¿cómo crees que hiciste, ¿no? La historieta y por qué lo hiciste? ¿En qué te basaste? ¿En qué datos tuviste? ¿No? ¿Qué hiciste para encontrar la solución? ¿Cómo lograste eso? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo fue este proceso para ti?
Las preguntas, si ustedes se dan cuenta, maestros y maestras, no son preguntas obviamente de memoria, es pregunta de reconocer su trabajo, de ver qué es lo que hizo, qué acciones hizo, qué proceso, ¿no? ¿Qué fuentes utilizó? Entonces, eso va a permitir clarificar su trabajo, ¿no? Esas preguntas también vamos a ver un poquito más adelante, cómo se da en lo que es el andamiaje. Muchos nos hablan, por ejemplo, de andamiaje, que es parte de lo que es la estrategia de Rebecca Hanovich, ¿sí? Entonces, también es importante ver como estrategia. Entonces, esas preguntas y otras preguntas más que son las preguntas socráticas de reflexión, nos van obviamente también a identificar y aclarar los puntos claves para hacer una retroalimentación efectiva. Vamos al siguiente paso, valorar, ¿ya? Valorar. Entonces ya hablamos de que nosotros como maestros debemos de centrarnos en esas fortalezas, en los aspectos positivos, ¿no? Ver en este caso también yo como docente qué tipo de retroalimentación voy a realizar, pero es importante enfocarnos cómo voy a hacer esa valoración. Hay que tener en cuenta que esa valoración es de manera constructiva. Si hablamos de manera constructiva, entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la teoría psicopedagógica que sustenta este proceso? Lo que es la teoría psicopedagógica de Vygotsky, socioconstructivismo, ¿no? De desarrollo, de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial. Entonces, yo como maestro voy a ser intermediario para que mi estudiante pueda llegar a esa zona de desarrollo potencial, partiendo de una zona de desarrollo real. Ya, ¿y cómo vas a Entonces, hacer para esta mañana para el curso de capacitación? de valorar, ya gracias, muy amable, esa manera de valorar a mi estudiante también tiene que ver qué teorías lo sustentan, ¿no? Siempre hay teorías que sustentan nuestro trabajo. Hacer énfasis entonces en esos aspectos es muy importante para que mi estudiante a partir de ahí también se sienta valorado desde el punto de vista de sus acciones que realizaron sus evidencias y al mismo tiempo fortalecer su autoestima y autonomía. Entonces, ¿qué pregunta podemos realizar? Por ejemplo, excelente hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de esta manera, por ejemplo, de repente en su historieta, planteó un caso fundamental de cómo hay posibles formas de dar alternativas de solución sobre la escasez o el cuidado del agua, ¿no? Porque si hablamos de cuidado es porque hay una escasez, obviamente, del agua, o en este caso que todos podemos utilizar de manera racionalizada, ¿no? Entonces, mi estudiante quizás planteó una hipótesis y yo como docente tengo que valorarlo. Excelente hipótesis. La fundamentación es muy bien ¿no? Lo que observo del experimento, del trabajo, de esta historieta. Buena infografía, buena historieta, ¿no? Te quedaron muy bien los ejes típicos de repente de lo que es historieta, ¿no? Tus imágenes, cómo está cuadrado, ¿no? Por ahí, miren cómo vamos valorando su trabajo. Las acciones que usaste en tu historieta enriquece la narración que permite una mejor descripción del contexto del problema, ¿no? Entonces, ¿no? Lo vas describiendo paso a paso y al mismo tiempo lo estás valorando. Me gusta cómo estás de repente describiendo, estás ordenando tus historietas. Ahora puedes leer con más calma porque nos puede utilizar de repente también esa forma de representación de manera sintetizada, ¿no? La información. Entonces, ya puedes generar también esa valoración. Me encantó la idea y, por ejemplo, aquella que está en clave, la propuesta que me planteas en tu historieta. El proceso que has seguido es muy eficiente, muy productivo, muy sintetizado, ¿no? Excelente, tienes una actitud abierta, tienes una creatividad, ¿no? Se muestra ese compromiso, esa forma de sintetizar la información. Bien, ¿no? Sigue teniendo esa actitud positiva ante esa crítica negativa. Entonces, muchas de esas ideas, dependiendo también a lo que es el contexto de nuestra actividad o nuestra evidencia, podemos formular esas preguntas. ¿No, maestros? Entonces nos damos cuenta que esas preguntas tienen un fin, tienen una forma también de cómo se van planteándose y sobre todo que genera que el estudiante pues se sienta parte, se sienta motivado, se sienta comprometido con su actividad que ha generado. Estas preguntas nos llevan a esa parte.
esas inquietudes, ¿no? Desde el punto de vista de esas inquietudes, conocer también el punto de vista del estudiante. Yo le puedo mencionar de repente desde tu trabajo, dice, ¿cuál es lo más relevante que me quieres presentar con esta historieta? ¿No? ¿Qué me quieres presentar con esto? ¿Cuál es la intención? ¿No? ¿Qué consideras con ese trabajo? O sea, ¿qué pretendes demostrar con ese trabajo? Entonces, yo puedo formular algunas interrogantes, por ejemplo, ¿qué podrías mejorar a partir de repente de tu mismo texto, ¿no? Voy a ver, de repente falta algunos signos de exclamación, interrogación, ortografía, todo depende de mis criterios de evaluación. Ojo, todo depende de mis criterios de evaluación, y esos criterios de evaluación tienen que estar en relación a ello, ¿ya? Entonces, por eso, más adelante vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué podrías mejorar? Entonces, ¿qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea de otro punto de vista? O en este caso, por ejemplo, podemos utilizar esta forma de intercambiar los trabajos con los compañeros y generarse también unas preguntas previas desde el punto de vista de expresar sus inquietudes, ¿no? Me gustaría de repente que cada estudiante pueda intercambiar esas ideas y también dar propuestas. ¿Qué idea mejoraría de repente su trabajo? ¿Pensaste cómo tu idea podrías impactar de repente en su historieta, en un trabajo más representativo? ¿Cómo impactar, cómo sistematizar de repente de una manera, ¿no? ¿Qué opinas si pasaría tal o cual, ¿no? Si pasaría de repente si en esa historieta agregaríamos tal información. ¿O qué pregunta tienes al respecto a relación a su trabajo, en relación también a las ideas que están organizadas, ¿no? Entonces, esas preguntas de inquietudes fueron formuladas ambos, docente, estudiante, y ambos vamos intercambiando información. Entonces, es expresar inquietudes. Ahora, hacer sugerencias. Cuando hablamos de sugerencias, hay que saber qué tipo de sugerencias voy a hacer. Una sugerencia que conduzca, obviamente, a que el estudiante reflexione directamente a partir de que elabore, no, o retroactive nuevas formas de que él pueda reorganizar su trabajo. Entonces, por ahí tengo que plantearme, ¿no? Si yo voy a hacer las sugerencias directamente a un trabajo que pueda ir obviamente generando una reflexión y también la forma de mejorarlo, su trabajo. Por ejemplo, dice, para la próxima semana, para la próxima semana necesito que puedas obviamente generar ese tipo de actividades desde un punto de vista de tus conocimientos propios, ¿no? Si hablamos del cuidado del agua, entonces, de un punto de vista, para la siguiente actividad, vamos a ver qué sucedería si nuestra comunidad no tendríamos agua, ¿a qué autoridad recurriríamos? Entonces, me va a dar sugerencias, vamos a hacer a las autoridades de repente, tanto si estamos en alrededor de la ciudad, de repente al centro poblado, a lo que de repente las comunidades mismas, a su ciudad, ¿no? Entonces, vamos a generar ese tipo de propuestas. Muy bien, de repente el profesor Nelly desea activar su micro. Lo escuchamos. Profesor Nelly, adelante. Le escuchamos, profesor Nelly está activado su micro. Bien, gracias. Entonces, ese tipo de hacer sugerencias permite que el estudiante reflexione. Entonces, nos hemos dado ese espacio de que utilicemos estas preguntas, porque a veces hablamos de unas preguntas socráticas, de unas preguntas reflexivas, entonces no generaba de repente, pero ¿qué tipo de preguntas? ¿Cómo se forman esas preguntas? Entonces acá nos queda como una forma de adaptarlas, algunas de ellas, obviamente no se va a hacer todas esas preguntas de un estudiante, no esa cantidad de preguntas de mi estudiante, no va a terminar de retroalimentar, simplemente tengo que ser selectivo, las preguntas más pertinentes, las más necesarias, y acorde también a lo que es la evidencia. Ya maestros, entonces ahí tenemos esas preguntas que en algún momento lo podemos reestructurar de acuerdo al contexto y la necesidad de los estudiantes. Muy bien, entonces quería comparar también esta parte de Rebeca Hanovich, ¿no? Rebeca Hanovich también nos plantea 5 pasos y cómo generarlo, ¿no? Y ahí tenemos, miren.
¿no? En cambio, también lo que concierne a Wilson, tenemos 4 pasos, Rebeca son 5 pasos, ya, para hacer un parangón. Ambos presentan preguntas, ya, ambos parten ese punto, bueno, eh, Wilson obviamente parte de esa clarificación, ¿no? De clarificar ese tipo de trabajo para poder hacer una retroalimentación. Rebecca Hanovich parte de las preguntas, ¿no? Se busca desarrollar habilidades metacognitivas. Entonces, esas habilidades metacognitivas a través de esas preguntas podemos desarrollarlo, ¿no? Y obviamente esas preguntas nos va a dar un sondeo de cómo aprenden los estudiantes, cuáles son esas fortalezas, esas debilidades, pero esas preguntas tienen que estar en base también o en relación a lo que es los criterios de evaluación. Luego que hacemos esas preguntas, se va a describir el trabajo, ¿no? Mire, Rebeca, primero parte de lo que es las preguntas, luego empieza a hacer esa descripción del trabajo del estudiante, ¿no? Donde va a describir, obviamente, cómo se ha hecho todo ese proceso. Pero utiliza lo que es esa forma de la técnica de espejo. Es decir, él mismo va a escribir su propio trabajo para yo tener en cuenta cuál ha sido ese proceso. ¿Sí? Entonces, esa técnica de espejo es que nos va a permitir ver o describir desde el punto de vista del estudiante cómo ha generado su evidencia, cuáles han sido también las dificultades o esas necesidades que se ha presentado durante el desarrollo de esa evidencia. Comparte obviamente similar a lo que es Wilson, que es la valoración de sus avances y logros, ¿no? Se constituye a través de factores significativos de la motivación de los aprendizajes, ya que impacta sobre la autoestima del estudiante valorando la tarea realizada. Recordemos acá muy importante, ojo, la valoración parte del estudiante, pero enfocándose directamente a la evidencia, ¿ya? A la tarea realizada. Entonces, eso no dejemos de lado, porque si yo parto directo a la evidencia, sin la motivación a mi estudiante, sin el reconocimiento, la valoración mismo de todos sus esfuerzos, sus actitudes que ha puesto, entonces vamos a quedar en un vacío, ¿no? No va a haber esa motivación. Por eso que ambos se complementan. Rebeca me dice, tiene que estar motivado a mi estudiante para hacer esa valoración, tanto a mi estudiante, pero específicamente a lo que es su tarea realizada. También comparte con lo que es la parte de ofrecer sugerencias a los estudiantes, ¿ya? Esas sugerencias que con el fin de que el mismo estudiante ya tome conciencia, ¿ya? Rebeca tiene esa característica, es decir, mi estudiante tiene primero que identificar que tiene esas necesidades. Si el estudiante identifica que tiene esas necesidades, a partir de eso, el estudiante pueda Hasta ahora proponer leche no le. Ay, amo leche. el estudiante Todo proponga tu cama. también formas de cómo aprender. Entonces, ya, acá viene lo que es ese tipo de sugerencias, es que el docente también tiene que enseñar cómo su estudiante debe aprender. Para ser más claro, muchas veces nosotros como maestros damos un texto para hacer un análisis de la comprensión respectiva, ¿no? Van a leer, pero no enseñamos la técnica de repente de utilizar, ¿no? El rastreo, por ejemplo, las palabras más resaltantes del texto, o de repente también el subrayado, ¿no? Subrayar las ideas principales, o también no le damos esas pautas de cómo hacer un organizador visual. ¿No? Entonces, como que el estudiante se siente prácticamente aislado de la misma actividad o producto que va a realizar. Entonces, es importante acá que el docente, así como le da las pautas necesarias de cómo mejorar, también proponga esa estrategia de cómo él puede estudiar, ¿no? Entonces, sí que darle las herramientas necesarias para, pues, que el estudiante tenga, ¿no? Las estrategias y los instrumentos, los medios necesarios para ir superando, ¿no? Y eso es parte también de las sugerencias. Esto vamos a extenderlo un poquito lo que ofrece el andamiaje, ¿ya? El andamiaje propuesto por Rebeca Hanois, que actualmente todavía se sigue manejando, pues, como ponencia en diferentes países, ¿no? El año pasado estaba en Cajamarca, obviamente en una forma virtual, y hablaba bastante de lo que es Rebeca Hanois en lo que es el andamiaje. Y hablaba de esta parte, ¿no? Se refería de que es ayudar al acompañamiento del estudiante, pero no solamente es generar ese acompañamiento,
ese monitoreo, ¿no? Tienen un aspecto más interno que luego vamos a subir en 6 partes, ¿ya? Que el docente ofrece a los estudiantes para transmitir de un estado inicial de aprendizaje para que hasta que logre ese proceso o logre ese propósito. Entonces, para ya hacer un poquito más la aclaración, vamos a pasar a esa parte, ¿ya? Vamos a pasar a esta parte, ¿ya? Dice, ¿qué tipo de estrategias de andamiaje se puede utilizar? Vamos a hablar un poco del andamiaje, ¿ya? Y hay que entenderlo cómo se produce el andamiaje. Es apelar desde los conocimientos previos. Vamos entonces a pedir al estudiante, y eso es parte, mire, por eso del proceso desde que iniciamos esa actividad, partimos de los procesos pedagógicos, ¿no? Hay que tener en cuenta, tenemos procesos pedagógicos y procesos didácticos, de acuerdo a lo que es la competencia también que se desarrolla y cuáles son las áreas. Muy bien, apelar a los conocimientos previos. Pídele a tus estudiantes que compartan sus experiencias e ideas sobre la actividad y haz que lo relacionen con sus vidas propias. Entonces, acabamos de rescatar algo muy importante. A veces empezamos con lo que es algunas preguntas muy cerradas, se puede decir, ¿no? A ver, ¿qué conoces del agua, no? ¿Qué es el agua qué es el agua para ustedes? Entonces, son preguntas cerradas que no nos permiten ese razonamiento. Por lo que es acá apelar eso con los previos es que esa actividad con el estudiante lo compare con su propia realidad, con su contexto, con su necesidad. Entonces, a partir de sus conocimientos previos de donde él proviene o donde él se encuentra, él pueda brindar sus conocimientos, ideas o experiencias necesarias. Es punto uno, apelar desde conocimiento previo. Dejemos que el estudiante, a partir de sus propias experiencias, nos manifieste cuánto sabe o qué conoce de las actividades que estamos planteando. Brindarle tiempo a hablar, ¿ya? A veces no generamos espacios de conversación, de debates, de mesa redonda, de compartir, ¿no? A través de temas diversos. Entonces, es momento de que a través del andamiaje podamos realizar ese tipo de acciones. ¿No? Que el estudiante veamos cómo se expresa, cómo argumenta sus ideas, cómo hace ese tipo de discusión, cómo hace esa forma de defender posiciones diversas, ¿sí? Y eso vamos a ver la madurez del razonamiento, por eso empezamos de ahí. Y justo un maestro mencionaba, ¿no? Del pensamiento complejo. ¿Cómo voy a construir o saber que mi estudiante está desarrollando el pensamiento complejo? A través de lo que es la argumentación, a través de compartir esa información, a través de exposiciones, mesas redondas, conversaciones, a través de mencionar anécdotas, etcétera. Entonces, eso es otra forma de hacer andamiaje, brindarles tiempo para hablar. Generemos espacio. Preparar el vocabulario también, ¿no? Es importante que, y todo está enfocado no solamente en un nivel, tenemos 3 niveles. Nuestros niños también obviamente tienen que aprender esas características, ¿no? Hay momentos que generamos en los niños de inicial que ellos puedan tener una conversación en equipo, ellos pueden desarrollarse en equipo, y lo vamos a ver cómo se desenvuelven, cómo se integran, ¿no? Cómo se socializan. Entonces, hay que brindar esos espacios. Preparar un vocabulario. Hay que inducir ese vocabulario de acuerdo a lo que es la temática que estamos haciendo. Y es bueno que ellos lo entiendan de su manera. Que nosotros como maestros no es decir agarrar el diccionario y decirle significa tal esta palabra, sino que tenemos que adaptarle a su necesidad y a su contexto, buscando algunas ideas reales y objetivas que lo puedan entender. También es parte del andamiaje. Generemos ese entonces ese tipo de cómo el estudiante lo puede aplicar esa palabra de acuerdo a su conocimiento desde su contexto. ¿Qué más? Dentro del viaje hay que tener dos aspectos de acá. Hay que dejar que muestre y al mismo tiempo que cuente. Si le damos un espacio que mi estudiante me demuestre o muestre su actividad, ¿no? Que lo pueda explicar, lo pueda argumentar, ¿no? Entonces ahí voy a ver cómo él se desarrolla. No solamente recepcionar la evidencia, ¿no? La tarea o la actividad que se ha producido, sino que él mismo me pueda argumentar, que me pueda brindar sus opiniones, sus dificultades, sus necesidades, sus logros a partir de ahí.
y al mismo tiempo me cuenta, ¿no? Me muestra cómo lo ha hecho y al mismo tiempo me cuenta también cuál ha sido ese proceso de desarrollo, ¿no? Otra forma dentro del andamiaje. Usar ayudas visuales, ¿no? Cuando hablamos de ayudas visuales, hablamos de cómo hacer organizadores, hacer dibujos, por ejemplo, si hablamos de nivel inicial, ¿no? Yo puedo de repente plasmar que el niño, ¿cómo se llama? A través de la pintura pueda plasmar su mano en una hoja, ¿sí? Y a partir de ellos pueden decir cuántos dedos tiene, ¿no? Cómo está de repente en este caso la forma de la mano, dependiendo cómo estrategia lo pueden utilizar desde el nivel inicial, ¿no? De repente, cuántos conocen la mano, qué hacemos con lo que es las manos, ¿sí? ¿Por qué es importante en este caso cuidar, por ejemplo, las manos, la higiene? Entonces, desde el punto de vista de la mano, cuando uno lo hace evidente, lo muestra, lo representa, lo plasma, lo grafica, entonces va a ser más representativo. Entonces, miren, maestros, nosotros tenemos también tener en cuenta, si hablamos de nivel de primaria, secundaria, generar organizadores visuales, ¿no? Apoyarlo, acompañarlo, para que pueda de repente organizar ese tipo de información, esos gráficos, esas fotografías, esos esquemas, ¿no? Esas representaciones diversas. Entonces, eso va a permitir también que el estudiante sistematice, organice, exprese, difunda y comparte ese tipo de información. Entonces, hablar de andamiaje tiene un conjunto de actividades internamente. Hay una pausa y pregunta, pausa y revisa, ¿no? Hay un momento que también como docente hagamos esas pausas, ¿no? Que hoy en día vamos a sacar un paréntesis rapidito, pausas activas, donde el estudiante pueda pues tener ese espacio, que pueda reflexionar también las pausas activas. Pero más que esa pausa activa, se refiere a ser una pausa donde podamos tener en cuenta cuando lanzamos una pregunta a mi estudiante, ¿no? Generemos una pausa, ese tiempo que él conteste, que él medite, que él represente, que genere una tranquilidad, una confianza en el estudiante. Porque a veces hacemos una pregunta y queremos que la respuesta venga ahí nomás, y no lo generamos espacio, entonces que dice, bueno, no hay dominio del tema. Y a veces el estudiante unos se tardan, por eso se acuerdan los estilos, los ritmos de aprendizaje. Muchos son hábiles de repente en el razonamiento, otros no. Pues por ahí tenemos que generar ese espacio de esas pausas, ¿no? ¿Para qué? Para hacer esas preguntas y pausas también para revisar ese tipo de información como maestros. Entonces, miren cómo es el andamiaje, cómo se realiza en ese aspecto dentro de lo que es la evaluación y la retroalimentación. Por acá, por ejemplo, que digo conveniente también pegar una imagen, ya una imagen que encontramos. Estrategia de retroalimentación de forma de la retroalimentación formativa, ¿ya? Por ejemplo, esto va a ver relacionado a otros temas, a otras áreas. Dice, funcionamiento del sistema de riego por goteo. Entonces, ahí observamos la imagen y todas las instrucciones, ¿no? Entonces, dice, una vez que se instaló el sistema de riego por goteo, por evaporación y condensación junto a la planta, se confirmó que se cae directamente el sol, ¿no? Entonces, hasta ahí nuestra indicación 1. Después de algunas horas de permanencia en la puesta en marcha del sistema, se comprobó que la tierra se mantiene húmeda en todo el contorno de la planta. Entonces, hace toda una descripción y el docente, entonces, a partir de todo lo que está haciendo el estudiante, va a plantear en este caso algunas acciones. Por ahí dice, Pedro ha logrado identificar el funcionamiento del sistema de riego en una oportunidad. Entonces, desde ahí ya estoy haciendo esa valoración de su trabajo, ¿no? Pedro ha logrado identificar el funcionamiento del sistema de riego, ¿no? Interesante, identificado todo con su trabajo, miren, ¿no? Luego, dice, ¿consideras que el funcionamiento podría cambiar en los próximos días? ¿Qué factores podrían influir en ello? ¿Has probado con otros materiales? Entonces, a partir de lo que es primero la valoración, viene la pregunta. Y esas preguntas son reflexivas, ¿no? Entonces le dice la docente María ha Ojalá no observado llueva. que... Le digo, mija, te lo caste. Muchas gracias, profesora Fanny. Listo. La docente María ha observado que la mayoría de los estudiantes solo ha hecho una prueba del sistema de riego. Ya. Entonces, ¿qué va a plantear nuevamente?
Dirigiéndose al grupo dice, ¿cómo podemos asegurar el funcionamiento del sistema de riego por goteo? ¿Cómo podemos asegurar el funcionamiento del sistema de riego, del sistema de riego por goteo? ¿Con qué frecuencia deberíamos probar su funcionamiento? Entonces, siempre estamos constantemente ahí, generando una valoración de su trabajo, pregunta, valoración de su trabajo y pregunta. Entonces, podemos tener una evidencia, un ejemplo que nos puede obviamente guiar también. Otras técnicas que tenemos que tener conocimiento es la observación permanente. Ya observamos al estudiante. Ahí encontramos, como decía, como instrumento de la técnica de observación es la ficha de observación, ¿no? O también puede ser una guía. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, si nosotros utilizamos, por ejemplo, la técnica de la observación, podemos utilizar el instrumento, la ficha de observación, para eh, recepcionar esa información respectiva con diversidad de temas, ¿ya? Por eso dice, el maestro adopta diferentes ángulos de observación, un punto de vista global cuando se observa toda la clase, o específico cuando observa a un solo estudiante, ¿ya? Como observador participante observando de Reducir dentro el o participante trabajo que observado desde está afuera. haciendo las personas. Reducir el tiempo que utilizamos. Gracias. Muy bien. Entonces, maestro, miren lo siguiente acá. Uno es que se incluye dentro del equipo, es decir, va a haber otra persona aún exterior o los mismos estudiantes lo pueden observar también al maestro. Otro que es el docente es el quien observa directamente al grupo o puede ser observar directamente a uno o unos estudiantes ya predeterminados. Por eso que la observación se caracteriza obviamente de seleccionar. ¿Qué tipo de observación voy a hacer? ¿Una observación directamente a un par o 4, 5, 10 estudiantes o a todos? Entonces, lo más conveniente de esta técnica funciona cuando voy a hacer una observación directamente a estudiantes que realmente lo necesitan para hacer una retroalimentación efectiva. Luego tenemos la de proceso, ya una evaluación de proceso. Ahí tengo que yo utilizar de repente mi registro anecdotario o ficha de campo, ¿no? Como instrumento. Entonces ahí lo voy a ver cómo el estudiante empieza de repente a utilizar, ¿no? Si hablamos de un laboratorio, por ejemplo, cómo empieza a utilizar lo que es los insumos, cómo hace esa mezcla, cómo va en este caso haciendo esa reacción, cómo, ¿no? Lo voy describiendo. Esto va a permitir ver todo el proceso de aprendizaje que viene desde el estudiante, ¿no? Durante toda esa actividad planificada. Entonces acá lo más recomendable en este caso, esta técnica, es que utilicemos esta evaluación por equipos, ¿ya? Al momento, por ejemplo, que es evaluación de proceso, para todos no lo voy a poder realizar porque hablamos también de esa imagen que publicamos. O sea, tengo que ver qué tipo de evaluación, preguntas, sobre todo en este caso, las descripciones mismas de cómo el estudiante se involucra al equipo de trabajo. O sea, pensemos en tres aspectos. Cada vez que evaluamos, no solamente voy a dedicar a evaluar lo que es el desarrollo de las actividades de la parte cognitiva, también tengo que ver sus actitudes, la parte reflexiva, y también tengo que ver sus valores. Es que evalúo, tiene que ver esos tres aspectos: conocimientos, actitudes y valores. La casuística, ¿no? ¿Cómo lo puedo inducir a mi estudiante, ¿no? A partir de casos que él pueda tratar de proponer algunas opiniones, argumentos, sugerencias, ¿no? A partir de esas acciones que se propone para que el estudiante pueda adoptar algunas acciones de mejora. Entonces, esta casuística nos está generando bastante razonamiento, cabrón. Si yo quiero que mi estudiante pues sea crítico, analítico, constructivo o creativo, que le plantee una situación que sea pues retadora, que desarrolle obviamente su pensamiento complejo, entonces ahí voy viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y si más aún, si ven ustedes la imagen, si voy a campo y Un veo rato que un acá. estudiante, a Y ver, ya, Reinaldo, que ya se va a café. muchas gracias. Muy bien, entonces decía esa parte. Si vamos a campo, por ejemplo, enseño lo que es, vamos a poner que esa actividad es las partes de la planta. Vamos a conocer el cuidado de las plantas, ¿no? Cuidar de las plantas en forma de repente significativa. El cuidado de las plantas, entonces veo a mi estudiante después que he aplicado de repente alguna estrategia, les he dado la información, vamos a campo
Y como ustedes saben, todo es un proceso de evaluación. Veo a mi estudiante cuál es el cuidado, qué hace durante todo ese procedimiento para cuidar las plantas, ¿sí? Entonces toma conciencia en primer lugar de cómo en este caso las plantas también tienen vida y como tienen vida también tienen ese proceso de cuidado, ¿no? Y la importancia misma del desarrollo de lo que es dentro del desarrollo de lo que es la biodiversidad, ¿no? Entonces por ahí voy viendo la importancia de que la casuística me permite desarrollar esas habilidades. El trabajo de investigación también es una técnica que permite ver el estudiante cómo analiza esa información. Por ejemplo, un niño de inicial dice, pero ¿cómo voy a investigar? Ellos tienen una curiosidad, ¿no? De cómo, por ejemplo, pues, se producen las burbujas. Entonces ellos pueden hacer, ¿no? A través de ese experimento de cómo ellos van a describir lo que hicieron primero, cómo hicieron, cómo saben, ¿no? ¿Por qué en este caso esa burbuja tiene una duración muy breve? ¿Y por qué un globo tiene una duración si tiene, ¿no? Si ambos introducimos aire. A la burbuja, en el momento para que tenga esa característica, se introduce aire. ¿Y por qué el globo? Obviamente tiene? Entonces, a un niño también se le puede hacer ese tipo de experimentación de acuerdo a su complejidad, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo al contexto, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces vamos induciendo esa forma de hacer un proceso de investigación. Entonces, muchas veces se queda simplemente decir la investigación solamente es para estudiantes que tienen ese acceso más a la información de buscar pues fuentes de información más amplias como textos, libros, ¿no? Internet, etcétera, ¿no? No necesariamente, también puede ser de su mismo contexto, de su conocimiento previo que tienen, ¿no? Y cómo van comprobándose a través del trabajo de investigación. Entonces, el trabajo de investigación está en todo campo. Pero si nos remontamos un poquito ya para ver un tipo de análisis un poquito complejo, a veces nosotros damos la información a un estudiante y a veces no lo generamos que investigue, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, le damos una actividad, por ejemplo, que es la clase invertida, que es una técnica también muy importante que nos permite tanto el desarrollo mismo o también ver cómo el estudiante pues tiene ese compromiso con su propio aprendizaje, ¿no? Se da un tema de investigación, que puede hacerlo desde el celular mismo, investigando, o si tiene acceso a los libros o fuentes, ¿no? De acuerdo a las necesidades donde estamos desarrollando, le damos una actividad que pueda investigar, que pueda organizar esa información. Y nos damos cuenta que muchas veces los estudiantes tienen buen manejo, pero simplemente lo básico, no sabemos fuentes, no sabemos dónde recurrir a ese tipo de información sacar, ¿no? Y a veces recurrimos simplemente a una información básica, no todo lo que el Internet es cierto, hay cosas que simplemente hay informaciones de relleno, entonces tenemos que ir seleccionando. Entonces por ahí, dentro de lo que es la investigación que nos permita ver dónde voy a sacar esa información, cómo lo voy a organizar, cómo lo voy a sistematizar y esa misma información, cómo va a permitir crear otra nueva información. Entonces, muchas veces nos quedamos solamente en que recepciono la información, pero ya no creo más información, solamente organizo, lo expongo, pero ya no me permite crear otra información. Entonces, ahí es donde entramos a tallar, ¿no? Es decir, cómo crear esa información, cómo partir, por ejemplo, hacer un tipo de comentario, una síntesis o en relación a eso, ¿cómo lo compararíamos de repente al problema, a la situación que se puede generar? ¿Cómo emplearlo esa información misma, ¿no? Entonces, ese es el trabajo nuestro como maestros, ya esa información, ¿cómo lo vamos a utilizar en otros contextos? Por eso hablamos de competencias, ¿no? De los estudiantes. De la exposición oral, la redacción escrita, ¿no? Son dos técnicas muy importantes dentro de la evaluación misma. Hablamos, por ejemplo, que tenemos una exposición, pero vamos a evaluar de repente con una ficha de observación, una rúbrica, etcétera. Pero esa técnica de la exposición tiene su proceso, ¿no? Tiene un antes, un durante y un después. Entonces, esos son los procesos, se puede decir, la parte de la didáctica dentro de lo que es las áreas que podemos manejar, ¿no? Los procesos didácticos. Por ejemplo, dentro de lo que es, si hablamos de exposición, antes de la exposición, durante la exposición y después de la exposición. Un antes, obviamente, la investigación misma que realiza, la organización, qué tipo de material va a utilizar, ¿no? Etcétera, etcétera. Durante, cómo va a utilizar la expresión oral, la modulación, la articulación, el movimiento corporal, el movimiento escénico, cómo lo va a presentar, ¿listo? Y después, obviamente, todo el proceso de preguntas, ¿no? Que se va a generar. Entonces, también es una estrategia muy importante que podamos inducirlo dentro de lo que es la evaluación formativa.
Y la redacción escrita de igual manera, también tiene sus procesos, ¿no? Dentro de lo que es la planificación, la redacción, la revisión y la publicación, ¿no? Siempre nos quedamos solamente en lo que es la revisión y no se da la publicación. Muchas veces porque la institución no tiene esas fuentes o medios de difusión, ¿no? Pero es bueno también difundirlo, de repente en algunas ferias, y es bueno también tener en cuenta. Entonces, miren las estrategias que importante que nos van a ir dando pautas para ir induciéndonos que toda competencia tiene sus procesos pedagógicos, obviamente genéricos, pero tiene sus procesos didácticos. Si hablamos de la lectura misma, también tienes antes lectura, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, son esos procesos que vamos a inducir y qué competencia y capacidades utilizamos, ¿no? Eso, como ya mencionaba, viene lo que es en la planificación para ir desarrollando paso a paso dentro de lo que es experiencia de aprendizaje, proyecto de aprendizaje o sesiones, unidades de aprendizaje, ¿no? Muy bien, maestros. Entonces, miren, vamos a ver la resolución de problemas. A ver, yo lo presento también en relación a la casuística. Cómo mi estudiante tiene esa característica de dar posibles soluciones o alternativas de solución en los problemas, ¿no? Por eso que las situaciones significativas, que hoy en día, ¿no? Una situación significativa parte de una problemática, pero también no necesariamente, sino también de oportunidades, ¿no? A veces veo que en mi institución educativa tenemos estudiantes que tienen esas habilidades, por ejemplo, para la música, entonces yo puedo partir de esa oportunidad para generar nuevamente otros tipos de acciones de mis estudiantes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que una situación significativa no es necesariamente parte de de un problema. Pero vamos a partir de acá de un problema porque vamos a ver desde esos criterios que nos adoptamos como docentes, mi estudiante. Por ejemplo, en este caso, la imagen. Tengo una imagen, digo, vamos a plantar un árbol, ¿ya? Vamos a plantar un árbol. Para plantar un árbol, ¿qué necesitamos? Un espacio, necesitamos herramientas, ¿no? Necesitamos obviamente también ver en qué lugar vamos a plantar esa planta. Entonces, pero si mi estudiante me va a indicar todo ese proceso y dice, bueno, ¿no? Va a tener esas características, me va a describir, me va a decir la utilidad, obviamente, de cada uno de esos insumos que va a utilizar, ¿no? Ante eso también, ante qué profundidad lo puede plantar esa plantita, ¿no? Y ante eso también, qué cuidados tenemos que generar. Entonces, cuando empieza a dar ese tipo de acciones, pensando en dar soluciones a esas actividades previas que se han generado, entonces ahí voy a ver cuánto está desarrollando esas competencias en mi estudiante. ¿Sí? Por eso que muchas veces una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Entonces esta imagen creo que nos condice, hay dos jovencitos, o bueno, dos niños, que están pensando cómo plantar esa plantita. Entonces ahí viene el razonamiento, viene tomar decisiones, viene también de buscar conocimientos, buscar apoyo, ¿no? Y tantas acciones necesarias. Entonces ahí vamos a ver cómo se desenvuelve mi estudiante. Dinámica de grupo también, como la integración. Acá otro punto, ¿no? A veces hablamos bastante de trabajo en equipo, pero a veces no sabemos cómo evaluamos esas actividades en equipo, ¿no? Entonces tenemos que inducir también nuestro criterio de evaluación que también permita evaluar en equipo, ¿no? Cómo se integra dentro del equipo de trabajo, cómo hace uso de repente de los conocimientos generados para hacer tal o cual actividad, ¿no? Cómo ellos se integran, cuál es el orden, la coordinación que hay para hacer sus actividades, porque no todos al mismo tiempo realizan la misma actividad, sino que hay uno quien lidera, que no es en este caso que permite pues apoyar al resto, y como también hay algunos que no se involucran en equipo, entonces ahí es donde empezamos a escribir nosotros o empezamos también como docentes a inducirnos en el trabajo mismo del equipo. Entonces, la forma de cómo podemos también hacer ese tipo de evaluaciones a través de ese trabajo colegiados, organizados, ¿no? Donde pues los estudiantes participen. Y esto hay diversidad, ¿no? Trabajamos a través de mesa redonda, debates, ¿no? Paneles, Pili 66, que son estrategias que podemos utilizar. Y no necesariamente, como digo, en niveles de primaria y secundaria, sino también en niveles de inicial, porque sí podemos hacer, ¿no? Pues una pequeña imagen, un pequeño video, una canción, ¿no? Una anécdota X, podemos hacer un tipo de conversatorio. Y ahí hablamos ya de ese trabajo en equipo. Eh, Esto es importantísimo, maestros. Miren, el juego de roles, ¿no? El juego de roles. Y es una técnica que permite crear, ser bien dinámico, interactivo, donde todos vamos a representarse, ¿no? En un momento, de repente, un personaje representa
Si yo hablo, por ejemplo, de Paco Yunque, vamos a suponer que en este caso hemos leído, queremos representar un drama, ¿no? Y a través de esto hay una representación de roles. En algún momento va a ser lo que es Paco Yunque, ¿no? Y el otro también, en este caso, el latifundista, ¿no? El patrón. Entonces vamos a ver cómo en ese caso, cómo se siente el patrón siendo Paco Yunque, Paco Yunque siendo el patrón. Entonces vamos viendo ese tipo de juego de roles y ahí vamos viendo sus emociones, cómo se siente, cómo se actúa, ¿no? Y eso también es importantísimo, ver que el estudiante vea cómo se siente, por ejemplo, siendo ese protagonista del problema y siendo un protagonista de solución. Entonces, esos juegos de roles nos va a permitir también mejorar muchísimo lo que es la parte de la interacción, involucrarse el equipo, desenvolverse, ser más libres en cuanto a lo que es su desenvolvimiento, ¿no? También es una técnica muy importante dentro de lo que es el trabajo mismo, dentro de lo pedagógico y también dentro de lo que es la evaluación, cómo también se desarrolla. Si estoy hablando dentro de la expresión oral, por ejemplo, todo un conjunto de criterios que podemos utilizar ahí, la representación, lo que es la representación facial, ¿cómo se dice? Facial, corporal, lingüística, todos esos procesos que intervienen, ¿no? En todo ese proceso. Y tenemos lo que es el portafolio. Miren, maestro, el portafolio es un instrumento que hoy en día lo estamos generando para incluso la evaluación es ya dentro de lo que es la evaluación diagnóstica. ¿Dónde recurrimos? Al portafolio. ¿Dónde recurrimos? A lo que es AGIE. ¿Dónde recurrimos? A lo que es los registros que están en la institución o al docente mismo de años anteriores para ver cómo está ese proceso. Entonces, el portafolio es un instrumento en sí. Claro, un portafolio no es un folder así nomás organizado, no me dice nada. Pero si un portafolio que viene, cómo están en ese caso las actividades mismas, cómo generar ese aprendizaje en mis estudiantes, me va a permitir eh, ver, ¿no? Cómo ha desarrollado durante todo ese proceso, ¿no? Cómo se ha generado también y el avance, sobre todo, de tales o cuales competencias. Las entrevistas, ¿no? Esas entrevistas cómo genero que mis mismos estudiantes puedan entrevistar, ¿no? A los mismos maestros, a los mismos compañeros, a las mismas autoridades de la comunidad, que esas entrevistas no solamente sean, pues, como decía, de simuladas, pueden ser grabadas, ya sea por audios, puede ser por video, no analizadas nuevamente, cómo estamos generando, por ejemplo, ese tipo de información entre ambos. Incluso puedo intercambiar, ¿no? Puedo ser entrevistado y entrevistador, ¿no? También juego roles, también puedo generar ese aspecto. Entonces, las entrevistas también son una forma de ver, ¿no? Entonces, yo docente genero esos espacios y mis estudiantes empiezan a hacer entrevistas y yo con mis instrumentos y obviamente voy generando de acuerdo a lo que es mi actividad, de acuerdo a mi propósito y todos los elementos necesarios y voy a ver cómo mi estudiante se desenvuelve, ¿no? Miren, a través de organizaciones gráficos que conversamos, a través de esquemas, que es la parte fundamental de cómo organizamos nuestras ideas y sistematizamos la información sobre todo, sabiendo que es importantísimo reconocer, el estudiante aprende más cuando los temas son organizados a través de algunas organizaciones visuales, pues, ¿no? Dibujos, esquemas, gráficos, ¿no? Muy bien, maestros. Hasta acá quedamos una parte. Necesito obviamente también acá comentarios maestros antes de pasar porque hablamos ya los criterios de evaluación. Hay bastante información, como digo, la evaluación es bastante amplia, pero es necesario también ya abordar lo que es criterio de evaluación. Necesito, colegas, saber comentarios. Comentarios. Usan el chat o caso contrario también lo pueden utilizar el micro para poder generar esos espacios. Comentarios maestros, una pausa activa. Mi estimado Ramiro, ¿te encuentras ahí?